Homo erectus, el origen del mundo humano. Homo erectus fue la humanidad más duradera que ha existido. Vivió casi 2 millones de años, 10 veces más que nuestra especie. Sobrevivió a cambios climáticos extremos, a depredadores, a migraciones intercontinentales y a transformaciones ecológicas que habrían eliminado a casi cualquier otro homínido. Fue el primero en dominar grandes distancias, el primero en fabricar herramientas avanzadas, el primero en construir refugios con intención clara y el primero en expandirse más allá de África de forma sostenida. Si queremos entender qué significa ser humano, tenemos que empezar por ellos. Suscríbete a Terra Ancestral y activemos la campana. Comenzamos. Los primeros pasos del género humano. Antes de Homo erectus, la historia humana era otra cosa. Existían especies que ya caminaban erguidas, que podían tallar piedra, que sobrevivían usando lo poco que el entorno permitía. Pero su mundo era más estrecho, más frágil, más dependiente del azar. Los primeros Homo eran humanos a medias, capaces de inventar algo, pero todavía atrapados en cuerpos pequeños, en territorios limitados y en una ecología donde casi siempre ocupaban el lugar incómodo de la presa. Eso cambió hace cerca de 2 millones de años, cuando apareció una humanidad distinta. No fue un cambio de detalle, fue un cambio de diseño. De pronto, el linaje humano desarrolló un cuerpo más grande, más estable, más eficiente para caminar y correr durante horas. Y al mismo tiempo, comenzó a expandir su cerebro hasta niveles nunca vistos antes. Ese salto evolutivo tiene un nombre: Homo erectus, la evidencia que reveló su identidad. Los primeros restos que hoy asociamos a erectus se encontraron fuera de África, en Asia, a finales del siglo XIX. En su momento fueron un enigma. Ninguno de los científicos de entonces tenía un marco sólido para entender qué estaba mirando. Décadas después, cuando aparecieron fósiles semejantes en otras zonas de Eurasia y en la propia África, la imagen se volvió clara. Los restos pertenecían a una especie humana arcaica que ya caminaba erguida con soltura, que tenía proporciones corporales sorprendentemente modernas y que había logrado algo que ninguna humanidad previa había conseguido. El fémur revelaba una marcha estable. La pelvis mostraba soporte para largas distancias. Los pies tenían arcos robustos y talones diseñados para amortiguar impacto repetido. La columna, en conjunto, era la de un corredor, no la de un tímido caminante. Incluso su nariz, más prominente y proyectada hacia afuera, sugiere una ventaja respiratoria para recorrer largas distancias en climas cálidos. Era un sistema eficiente para acondicionar el aire antes de que entrara a los pulmones. Homo erectus no era solo un humano más. Era el primer humano construido para moverse sin límites. Una expansión sin precedentes. Lo más desconcertante de Erectus es lo rápido que llenó el mapa. Mientras otras especies humanas viven y mueren en un rango relativamente pequeño, Erectus aparece en África, luego en Oriente Medio, luego en Asia, luego en Europa, y más tarde en islas que nunca estuvieron unidas al continente. No hay una única ruta, ni una sola población original. Hay una especie entera que se comporta como un organismo expansivo, como si su instinto principal no fuera quedarse donde el entorno es seguro, sino avanzar hacia lo desconocido. Eso solo pudo ocurrir porque Erectus tenía algo que ninguna humanidad previa había tenido: flexibilidad ecológica real. Podía vivir en sabanas secas, en bosques abiertos, en zonas volcánicas, en costas, en cuevas, en entornos más fríos y variables. Cuando el clima cambiaba, Erectus no colapsaba, se movía. Y esa capacidad, sostenida durante cientos de miles de años, explica por qué se convirtió en la primera humanidad verdaderamente intercontinental, el cuerpo que le dio el mundo. El cuerpo de Homo erectus estaba hecho para durar. Sus huesos eran inusualmente densos y gruesos, más pesados que los nuestros. Su musculatura debió ser potente,
con inserciones óseas que indican trabajo físico constante. Su tórax era profundo, diseñado para sostener respiraciones largas bajo esfuerzo continuo. Sus piernas eran largas en proporción y sus pies robustos, con soporte firme para impacto repetido. Pero el rasgo clave no era fuerza, era resistencia, y sobre todo resistencia al calor. Erectus tenía un sistema de sudoración avanzado, parecido al nuestro pero probablemente más determinante en su estilo de vida. Esto le permitió correr largas distancias sin sobrecalentarse, y esa ventaja térmica abrió una estrategia nueva en la evolución humana: perseguir hasta agotar. En el reino animal no puedes vencer a una presa solo siendo fuerte. Para dominar ecosistemas enteros necesitas algo más raro: persistencia. Y Erectus la convirtió en su marca evolutiva: la caza persistente y el nacimiento del superdepredador. Aquí ocurre uno de los cambios más grandes de toda nuestra historia. Antes de Erectus, los homínidos cazaban con cautela, con oportunidades cortas, y muchas veces dependían de carroña. El riesgo era demasiado alto para enfrentarse a presas grandes, rápidas o peligrosas. Erectus cambió las reglas con una estrategia simple y brutalmente eficiente: perseguir durante horas. La caza persistente consiste en seguir a una presa bajo el sol. No hace falta ser más rápido, hace falta ser más resistente. Mientras el animal corre, se calienta, su respiración se desordena, su cuerpo colapsa. El humano, en cambio, regula temperatura sudando y sostiene el ritmo. Al final, el animal cae y el humano llega. Los restos asociados a Erectus en África y Eurasia muestran presas grandes y medianas procesadas de forma sistemática. Rinocerontes, hipopótamos, bóvidos, caballos, jabalíes, ciervos, elefantes. En Kenia hay evidencia de cocodrilos cazados, una inversión total de un vínculo ancestral. Los depredadores que antes mataban a homínidos pasan a ser presas. Este salto ecológico es enorme. Por primera vez, una humanidad se instaló arriba en la cadena trófica, no como visitante ocasional, como dueño del sistema, herramientas que hicieron posible esa vida. Erectus no habría podido sostener ese lugar sin tecnología. Y aquí aparece su segunda revolución: la industria achelense. No estamos hablando de lascas improvisadas. Hablamos de herramientas bifaciales simétricas, talladas con intención previa, con un diseño que se repite generación tras generación. Las hachas de mano achelenses son tan consistentes que es imposible explicarlas sin aprendizaje social. Para fabricarlas, necesitas imaginar una forma final antes de empezar a golpear la piedra. Necesitas memoria técnica, necesitas transmisión cultural, y esas herramientas no solo cazaban, permitían procesar la carne con una eficiencia radical, separar músculos rápido, abrir huesos largos para obtener médula, cortar pieles gruesas, limpiar tendones. Todo el animal podía volverse energía útil. La tecnología dejó de ser un accesorio. Se volvió la condición que hacía posible el cuerpo de Erectus en movimiento. Si tuvieras que elegir un solo rasgo que define a Homo erectus, ¿cuál sería? ¿Su resistencia? ¿Su tecnología? ¿Su capacidad de expansión? Te leo en los comentarios. Sociedad. Cuando el grupo se vuelve una estrategia. En varios yacimientos del Pleistoceno temprano aparecen huellas de grupos en marcha. No son huellas dispersas, son trayectorias colectivas, caminando hacia el mismo punto y al mismo ritmo. En una de esas pistas, todas las huellas pertenecen a varones adultos. Es la señal más antigua que tenemos de expediciones de caza organizadas y sugiere algo más profundo: división social del trabajo. Eso no significa que todas las poblaciones fueran iguales. Significa que Erectus ya había comenzado a experimentar con estructura colectiva. A esa imagen se suma algo que el registro fósil repite: individuos enfermos o incapacitados que sobrevivieron durante años. Un anciano sin dientes que solo podía comer médula y tejidos blandos, pero vivió.
Un niño con deformaciones severas en la columna, pero vivió. Adultos con enfermedades óseas crónicas, pero vivieron. Erectus sostenía a los vulnerables, y eso implica excedentes de alimento, reparto, cooperación prolongada. En otras palabras, una humanidad que empieza a existir como comunidad real. El fuego, el tiempo y la transformación de la dieta. El fuego asociado a Erectus aparece hace más de 1 millón de años. En una etapa inicial probablemente no lo encendían, pero sí lo conservaban. Mantener fuego sin saber generarlo exige vigilancia continua, conocimiento de combustibles lentos y sentido práctico compartido. Más tarde, cuando la evidencia de fogones se vuelve abundante, parece claro que aprendieron a producirlo. El fuego cambió todo, no solo por calor o defensa, no solo porque aleja depredadores. Cambió la energía. Cocinar hace que los alimentos sean más seguros, más fáciles de digerir y mucho más eficientes en términos calóricos. Permite aprovechar carne dura, raíces fibrosas y tejidos que de otro modo requerirían demasiada energía para procesarse. El fuego fue una revolución metabólica, y todo en Erectus está ligado a energía. Su cuerpo grande, su cerebro creciente, su vida móvil. Sin fuego, su historia habría sido imposible. Además, el fuego creó un espacio social nuevo, el tiempo nocturno compartido. No es un detalle menor. Reunirse alrededor de una hoguera implica permanecer juntos, comunicar, recordar, planear. Ese tiempo social es una tecnología invisible, pero quizá la más importante de todas: comunicación. Las primeras formas de lenguaje. Durante décadas se negó que Erectus pudiera hablar. Hoy sabemos que esa conclusión no se sostiene. Se basaba en fósiles incompletos o en individuos con patologías poco representativas. Otros restos muestran musculatura torácica adecuada, control respiratorio avanzado y regiones cerebrales asociadas a coordinación vocal dentro de un rango comparable al humano moderno. El hioides, un hueso bajo la lengua que permite articular sonidos para comunicarse, no era igual al nuestro, pero era funcional. Lo más razonable es pensar en protolenguaje, comunicación estructurada, capaz de transmitir instrucciones complejas, coordinar acciones colectivas, establecer roles, anticipar riesgos. No era poesía, era supervivencia organizada, y ese nivel de comunicación es el pegamento de toda su cultura material. Refugios y construcción. El primer intento de domesticar el espacio. Erectus construía. Los restos más antiguos de estructuras humanas en África tienen alrededor de 1,7 millones de años. Círculos de piedra, muros bajos, refugios simples. Pueden haber servido como chozas o como barreras contra viento. En cualquier caso, indican una intención concreta sobre el espacio. Más tarde, aparecen refugios mejor definidos con fogones centrales, sostenidos con madera, ramas, tierra y roca. Esto permitió ocupación prolongada de zonas frías. Habitaban cuevas, pero no dependían de ellas. Si no había refugio, lo fabricaban. Ese paso es crucial. La humanidad deja de ser un huésped del paisaje y empieza a modificarlo para permanecer. El mar y el planeta. Cuando la humanidad cruza lo impensable. Hay islas del sudeste asiático que jamás estuvieron conectadas por tierra, y sin embargo, allí aparecen herramientas de piedra idénticas a las de Erectus. No es deriva accidental, es ocupación repetida, es tradición llevada a nuevas costas. Eso implica balsas primitivas, coordinación grupal y planificación a largo plazo. Preparar un cruce marítimo no se improvisa, requiere anticipar materiales, prever alimento y aceptar incertidumbre. Ninguna otra forma humana anterior había hecho algo parecido. Erectus fue el primer humano capaz de cruzar no solo continentes, sino agua abierta. Expandió el tamaño real de la humanidad, el final del experimento más largo. Homo erectus desapareció hace unos 108.000 años. No de golpe, no por una única catástrofe. Su final fue ecológico. Los bosques abiertos donde era eficiente se transformaron en selvas densas.
Las grandes presas disminuyeron. Los nichos que lo habían sostenido durante casi 2 millones de años se fragmentaron, y las últimas poblaciones quedaron aisladas en islas donde el entorno cambió demasiado rápido. Erectus sobrevivió a casi todo, pero no sobrevivió a un planeta que dejó de parecerse al mundo para el que estaba diseñado. Lo que Homo erectus nos deja. Homo erectus no inventó el arte ni las sociedades complejas, pero inventó algo igual de profundo: el modo de vida humano. El cuerpo que corre largas distancias, la tecnología que se planifica antes de existir, la cooperación que permite cazar y cuidar, el fuego que multiplica energía, la comunicación que organiza al grupo, el refugio que modifica el paisaje, la expansión que convierte al planeta en territorio humano. Todo eso aparece primero en ellos. Erectus demuestra algo que a veces olvidamos. La evolución no busca perfección, busca persistencia, y ninguna humanidad persistió más que esta. La historia de Homo erectus es la historia del primer humano verdaderamente capaz de transformar su entorno para permanecer en él. No fue una versión menor de nosotros. Fue otra forma de humanidad exitosa, durante un tiempo imposible de igualar. Porque entender la historia de la Tierra es entendernos a nosotros mismos. Nos vemos en el próximo episodio de Terra Ancestral.